crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Un día de crisis, cuando Adolfo Rodríguez Sá se tuvo que hacer cargo provisoriamente del gobierno nacional, y que además nos ilusionamos todos porque fue el presidente que se paró frente a la deuda y dijo, no se paga nada, se va a investigar, y duró una semana. En la Casa de Gobierno nos cruzábamos distintos activistas de un tiempo y de una época que pretendíamos ver si era el momento bisagra de la historia. En uno de esos pasillos nos cruzamos con Daniel Scioli. Scioli no sabía todavía qué cargo iba a tener, pero había sido convocado por Sarnese, un diputado muy amigo y funcionario además nombrado en esa semana por Adolfo, para un cargo público. Y había sido descubierto por Carlos Saúl Menem cuando buscó 3 representantes de un sector social diferente al político: Eloy Reutemann, un corredor de auto, Ramón Ortega, un cantor de cosas populares, y Daniel Scioli, que había ganado un mundial muy puntual y muy pequeño de una especialidad de motonáutica. Y los 3 empezaron a ser convocados para meterse en la política. Por aquellos tiempos también se lo tentaba a un empresario, pero el encargado de tentarlo era el gobernador que tenía entonces una provincia argentina, que le decía a Mauricio Macri, mira, te conviene que te afiles al Partido Justicialista porque podés venir de senador por esta provincia, podés ser candidato por la provincia de Buenos Aires y como tenés domicilio en Capital también podés ser candidato por Capital. Era Ramón Puerta, que llegaba del MIT y había sido gobernador en la provincia de La Yerba, en Misiones. Además socio de Macri y que termina siendo embajador después en España del presidente anterior. Hoy el embajador en España es el hijo del que le dio el primer empleo a Alberto Fernández, el hijo de Alfonsín. Sí, el primer empleo político que tuvo el abogado Fernández fue en el Ministerio de Economía durante la época radical. ¿Por qué? Porque su padrastro de crianza era un hombre de activismo radical y lo había mandado a él, al actual presidente de la República, a hacer política a un partido hecho por un radical, pero que tenía un nombre nacionalista, que era el nacionalismo constitucional de Alberto Asef. Y fue Alberto Fernández jefe de la juventud del Partido Nacionalista de Asef, un irigoyenista que se había ido del radicalismo y había armado un partido político y que hoy es diputado de Cambiemos, llevado de la mano, impensado todo esto, del candidato a vicepresidente de Macri, un insistente senador de otros tiempos del Partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque daría la impresión que en esta puerta giratoria de los cargos públicos, los calientasillas, es decir, los que saben esperar y se sientan en una silla y aceptan cualquiera de los ofrecimientos, están siempre dando vuelta y siendo el recambio para cualquier cosa. Y de aquella semana, donde se le ofreció deportes a Scioli, pasó mucho tiempo y Scioli había sido tentado para ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Incluso se decía que era el único que le podía ganar a Macri cuando Macri recién arrancaba. Se hizo un cierre muy fuerte en distintos lugares y entre ellos en el sindicato de los trabajadores municipales. Era el gran hombre a enfrentar la ciudad, era el referente porteño del PJ. Y de la noche a la mañana recibió un llamado telefónico y se pasó de una candidatura segura y casi con muchas chances de la ciudad
a acompañar a Néstor Kirchner como vicepresidente de la República. Y así fue, vicepresidente, gobernador, embajador en Brasil. Y entonces vino, siendo embajador en Brasil, al acto que se realizó por los 100 años del yacimiento petrolífero fiscales, y ahí estaba, ahí lo vieron, y resultó ser ahora el representante de Culfa. Miren, que lo hayan echado a Culfa y cuál fue el motivo por el que lo echaron, la verdad que no tiene ninguna importancia. Este programa venía sosteniendo que nunca se le había caído una idea al ministro de Producción. La preocupación que tenemos es saber si esta vez Scioli podrá hacer algo en serio a favor de los argentinos. Porque como gobernador de Buenos Aires hizo una muy mala gestión. La verdad que sí, muy mala. Y cuando fue candidato a presidente, la verdad que le sacaron la escalera, porque no lo ayudaron. Y entonces es un hombre del equilibrio. Porque si bien Cristina lo puso como candidato a presidente y después no lo apoyó el kirchnerismo, en los últimos tramos, y lo hacen perder, la verdad es que Scioli reporta a ese grupo de porteños del PJ Capital que circulan en las relaciones permanentes de los calientasillas que siempre tienen alguna oportunidad de ser nombrados. Ahora, eso sí, si usted hace memoria, ni Perón ganaba en la capital federal. Digo esto para que alguna vez en la distribución del pensamiento de cargos piensen en la provincia federal, en la provincia argentina y hagan algo federal. Yo no sé si a Scioli le va a ir bien o le va a ir mal, pero se rumoreaba que había quienes querían rescatar la candidatura de Scioli como presidente de la República, y entonces Fernández, que todavía sigue insistiendo que quiere ser reelecto, habrá pensado, supongo yo, mejor lo tengo adentro, así veo hasta dónde llegan las expectativas. Lo cierto es que ojalá que Scioli en esta le vaya bien, pero yo recuerdo que con la administración final de su empresa, la que le había dejado su padre, no le fue muy bien. Así que no sé si es el cargo ideal para la producción, pero es el que eligió al presidente de la República. Ahora, de lo que no tengo duda es que Culfa tenía que ir y se fue. Veremos cómo le va a Scioli. Otro detalle es la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Miren, históricamente, la vieja CIDE y la actual AFI ha sido manejada absolutamente para el espionaje interno en lugar de la contrainteligencia externa, es decir, para controlar cómo nos espían a nosotros, y se han hecho todas las imaginables barbaridades que a usted se le ocurra, y entonces mandaron una intervención con la doctora Camaño, hizo la intervención, y como el pliego para que quedara nombrada en forma eficiente y permanente nunca se lo aprobaron en el Senado Nacional, y se vencía el plazo de la intervención, el presidente resolvió reemplazarla por un nuevo interventor. Porque eso no precisa ninguna autorización, lo nombra y el Senado después se entera que hay un nuevo interventor. Y eligió a Rossi. Rossi, que alguna vez fue hombre del Patria, hoy es hombre de Fernández porque no estuvo muy feliz con el apoyo que le dio Cristina en Santa Fe a la oposición del Chivo Rossi, y entonces el propio Rossi se enojó y se ofendió con Cristina en su momento. Y ahora le dan el manejo de la inteligencia a alguien que estando en defensa tuvo algunos problemas. Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué se repiten dirigentes constantemente. Miren, uno de los motivos es dónde se van a buscar los dirigentes. Y ahí nos damos cuenta que cuando un partido como el justicialista está clausurado con candado y llave, es muy difícil que conozcan otra gente. Entonces se conocen los calientasillas, los ganapanes, los funcionarios de ocasión que están todo el tiempo dando vuelta por los mismos lugares, y así transitan de Alfonsín a Menem, de Menem al kirchnerismo, del kirchnerismo a Fernández, y van pasando porque finalmente uno nombra al que lo tiene cerca o lo conoce o lo ve.
porque no sabe a dónde ir a buscarlos. Alguna vez yo vi un presidente y un vice tomarse la cabeza enfrente y en un escritorio muy grande todo el organigrama nacional y se miraban como diciendo, ¿de dónde sacamos 12.000 cargos públicos para cubrir? Y esto tiene que ver con lo que somos y con lo que nos pasa en la improvisación constante del país. Ustedes y nosotros y ustedes, cuando digo nosotros me refiero a los que hacemos difusión, prensa, estamos en un sub y baja. La gente consume el escándalo y entonces nosotros buscamos el escándalo. La gente no consume el consejo y entonces no aparece de la prensa consejos. Nadie sabe quién inventó esto, pero son las reglas con las que se maneja la mayoría de la prensa. Por lo tanto, todo el mundo se preocupó por saber el misil y las municiones que perdió Rossi cuando era ministro de Defensa, los desaciertos de Scioli. Y nosotros tenemos que tener una llave de esperanza para ver cómo se ponen a trabajar y qué hacen. Y a Rossi le diría que la primera tarea que tiene es saber por qué la Universidad del Comahue va a permitir que en lugar de la bandera argentina vayan a jurar la bandera mapuche, un grupo que es manejado desde Londres.